La música de las letras es un intento de explorar la región metafísica en la que habitan la palabra y el sonido. Un viaje a través de las obras literarias que cruzan el arte de la música. Palabra que se transforma en melodía. Música que se recrea en la belleza de la oración. La lectura es la puerta para entrar a mundos nuevos, en los que podemos admirar paisajes diversos, conversar con múltiples personajes, encontrar respuestas a grandes preguntas e incluso disfrutar un sinfín de piezas musicales. El arte nos acerca más a lo humano y nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos. Acompáñanos en este viaje lleno de letras y notas musicales. De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores, de plata los platos, donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados. De plata los platos fruteros, de 3 bandejas redondas, coronados por una granada de plata. De plata los jarros de vino, amartillados por los trabajadores de la plata. De plata los platos pescaderos, con su pargo de plata hinchado, sobre un entrelazamiento de algas. De plata los aleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las cucharillas con adorno de iniciales. Y todo esto se iba llevando quedamente, acompasadamente, cuidando de que la plata no topara con la plata, hacia las sordas penumbras de cajas de madera, de guacales en espera, de cofres con fuertes cerrojos, bajo la vigilancia del amo, que, de bata, solo hacía sonar la plata de cuando en cuando, al orinar magistralmente con chorro certero, abundoso y percutiente, en una vasinilla de plata, cuyo fondo se ornaba de un malicioso ojo de plata, pronto cegado por una espuma, que de tanto reflejar la plata, acababa de parecer plateada. Aquí lo que se queda, decía el amo, y acá lo que se va. Bienvenidos a esta emisión de La Música de las Letras, una invitación a la lectura a través de la literatura y la música. Para este primer programa hemos elegido un título emblemático, una de esas obras que nos invitan a reflexionar nuestro pasado y nuestro porvenir mediante la lectura de nuestro presente. Se trata del libro Concierto Barroco de Alejo Carpentier. Soy Jessy Noé Jaramillo Pérez y está sintonizando La Música de las Letras. Concierto Barroco es uno de esos libros imprescindibles en la formación y el reconocimiento de nuestra identidad latinoamericana. En él, Carpentier juega con dos acontecimientos históricos. Por un lado, el periodo barroco de la música, predominantemente europeo en sus inicios, y por el otro, la conquista de México y la figura del emperador azteca Moctezuma, elementos que coinciden en una obra compuesta por el gran músico italiano Antonio Vivaldi. Pero el cuadro de las grandezas estaba allá, en el salón de los bailes y recepciones, de los chocolates y atoles de etiqueta, donde historiábase por obra de un pintor europeo que de paso hubiese estado en Coyoacán, el máximo acontecimiento de la historia del país. Allí, un Moctezuma entre romano y azteca, algo César, tocado con plumas de quetzal, aparecía sentado en un trono cuyo estilo era mixto de pontificio y michoacano, bajo un palio levantado por 2 partesanas, teniendo a su lado de pie un indeciso Cuauhtémoc, con cara de joven Telémaco que tuviese los ojos un poco almendrados. Delante de él, Hernán Cortés, con toca de terciopelo y espada al cinto, puesta la arrogante bota sobre el primer peldaño del solio imperial. Estaba inmovilizado en dramática estampa conquistadora. Detrás, Fray Bartolomé de Olmedo, de hábito mercedario,
Blandía un crucifijo con gesto de pocos amigos, mientras doña Marina, de sandalias y huipil yucateco, abierta de brazos en mímica intercesora, parecía traducir al señor de Tenochtitlán lo que decía el español. La ópera Moctezuma de Antonio Vivaldi constituye uno de esos acontecimientos irónicos y curiosos de la historia del arte. Para muchos, es un hecho sorprendente que autores europeos de esta época hayan puesto sus ojos en narraciones y acontecimientos originarios del otro lado del océano, y más aún, que constituyan la base de inspiración para la creación de obras artísticas. En esta obra Carpentier juega con la narración que nos transporta a los hechos imaginarios, o quizá no, que pudieron mover al cura Rojo a componer esta ópera. En el transcurso del libro aparecerán personajes importantes del arte musical, tales como Domenico Scarlatti, George Friedrich Händel o el mismo Johann Sebastian Bach, pero también músicos más cercanos en el tiempo, como Igor Stravinsky o el mismísimo Louis Armstrong. Nieto de gente nacida en algún lugar situado entre Colmenar de Oreja y Villamanrique del Tajo, y que, por lo mismo, habían contado maravillas de los lugares dejados atrás. Imaginábase el amo que Madrid era otra cosa, triste, deslucida, y pobre le parecía esa ciudad después de haber crecido entre las platas y tezontles de México. Mas no serán estos personajes las figuras centrales de la obra. El papel protagónico corresponderá a un protomexicano, quien Carpentier refiere en ocasiones como indiano y en otras como amo, y su criado, de nombre Filomeno, que es de origen cubano, dejando entrever que el interés principal de Carpentier es nivelar la balanza entre dos culturas no pocas veces antagónicas. Con el reconocimiento de la historia latinoamericana, pero sobre todo de su música, queda sellado este maravilloso concierto. La obra consta de 8 capítulos en los que, en líneas generales, se describe el viaje que realiza nuestro indiano y su criado a través de las míticas tierras europeas. La obra se sitúa a principios del siglo XVIII, aunque el tiempo en la narrativa de Carpentier siempre es incierto, siendo la única fecha cierta el año de 1733, fecha en que se publica la ópera Moctezuma de Vivaldi. En gris de agua y cielos aneblados, a pesar de la suavidad de aquel invierno, bajo la grisura de nubes matizadas de sepia cuando se pintaban, abajo, sobre las anchas blandas, redondeadas ondulaciones, emperezadas en sus mecimientos sin espuma, que se abrían o se entremezclaban al ser devueltas de una orilla a otra, entre los difuminos de acuarela muy lavada que desdibujaban el contorno de iglesias y palacios, con una humedad que se definía en tonos de alga, sobre las escalinatas y los atracaderos, en llovidos reflejos, sobre el embaldosado de las plazas, en brumosas manchas puestas a lo largo de las paredes, laminadas por pequeñas olas silenciosas, entre evanescencias, sordinas, luces ocres y tristezas de moho, a la sombra de los puentes abiertos sobre la quietud de los canales, al pie de los cipreses, que eran como árboles apenas esbozados, entre grisuras opalescencias, matices crepusculares, sanguinas apagadas, humos de un azul pastel. Había estallado el carnaval, el gran carnaval de Epifanía, en amarillo naranja y amarillo mandarina, en amarillo canario y en verde rana, en rojo granate, rojo de petirrojo, rojo de cajas chinas, trajes ajedrezados en añil y azafrán, moños y escarapelas, listados de caramelo y palo de barbería, bicornios y plumajes, tornasol de sedas, metido en turbamulta de rasos y cintajos, turquerías y mamarrachos, con tal estrépito de címbalos y matracas, de tambores, panderos y cornetas, que todas las palomas de la ciudad, en un solo vuelo, que por segundos ennegreció el firmamento, huyeron hacia orillas lejanas. Los primeros capítulos narran la preparación del viaje, la muerte de Francisquillo, primer criado de nuestro indiano, y el encuentro con el cubano Filomeno, quizá reflejo del mismo Carpentier. Asimismo narra la llegada del amo y su nuevo criado a la ciudad de Madrid, donde se hospedarán por un tiempo. Nuestro protagonista se desilusiona completamente de esta ciudad, la cual califica como descolorida en comparación con la viveza de los lugares y costumbres de la Nueva España. Razón por la cual deciden trasladarse a la ciudad de Venecia, la cual es famosa por sus coloridos carnavales.
Dicho sea de paso, en la narración de esta obra hay múltiples alusiones a grandes libros y autores de la literatura universal, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes o el Hamlet de William Shakespeare. Por descansar del barullo y de los empellones, de los zarandeos de la multitud, del mareo de los colores, el amo, vestido de Moctezuma, entró en la Bouteille de Café de Victoria Arduino, seguido del negro, que no había creído necesario disfrazarse al ver cuán máscara parecía su cara natural, entre tantos antifaces blancos que daban a quienes los llevaban. Un medio rostro de estatua. Allí estaba sentado ya, en una mesa del fondo, el fraile pelirrojo, de hábito cortado en la mejor tela, adelantando su larga nariz curva entre los rizos de un peinado natural que tenía. Sin embargo, como un aire de peluca llovida. Como he nacido con esta careta, no veo la necesidad de comprarme otra, dijo riendo. ¿Inca?, preguntó después, palpando los abalorios del emperador azteca. Mexicano, respondió el amo. Sería imposible enumerar los infinitos recursos que Carpentier usa para recrear los paisajes, los diálogos e incluso la música que aparecerán en el libro. Sin embargo, la parte central de la obra reside en el encuentro entre nuestro protagonista, quien para no desentonar con los disfraces del carnaval veneciano va vestido a la Moctezuma, y el cura rojo, sobrenombre con que se conoce a Antonio Vivaldi por su condición de sacerdote y pelirrojo. Una vez juntos comenzarán a dialogar en torno al vestuario del indiano, lo que da lugar a que nuestro protagonista narre la historia del emperador azteca. A su mesa confluyen otros dos grandes compositores, el ocurrente sajón, que es nada más y nada menos que el autor del Mesías, Georg Friedrich Händel, y el discípulo de Gasparini, es decir, el gran compositor de obras para teclado, Domenico Scarlatti. En la obra aparecerán lugares emblemáticos para la historia de la música, como el Ospedale de la Pietà, lugar en el que se congregaba una orquesta compuesta de jovencitas marginadas y dirigida por el mismo Vivaldi. Es en este lugar donde Carpentier describe el choque musical de dos mundos completamente distintos. La música de Filomeno se impone a la estética barroca representada por los compositores europeos. No es casualidad desde la narración de Carpentier, y se vuelve imposible para los asistentes no seguir la fiesta que produce esta sinfonía fantástica. Cuando apareció el ocurrente sajón, amigo del fraile, vestido con sus ropas de siempre, seguido del joven napolitano, discípulo de Gasparini, que, quitándose el antifaz por harto sudado, mostró el semblante astuto y fino que siempre se le alegraba en risas cuando contemplaba la cara obscura de Filomeno. Carpentier nos va introduciendo en su mundo y poco a poco nos descubrirá pinceladas de lo que los estudiosos denominan lo real maravilloso. Un ejemplo de lo que digo se expresa en el momento en que el autor narra cómo es que Vivaldi se ve atraído por el texto incrustado en una lápida en la que deletrea, no sin dificultad, el nombre de Igor Stravinsky, a quien califica de buen músico pero muy anticuado en sus propósitos. Para entender el chascarrillo, debemos saber que, en primer lugar, Stravinsky, quien nace en 1882 y muere en 1971, pertenece a una etapa posterior de la historia de la música, y que además es considerado uno de los compositores más revolucionarios de la música del siglo XX. El chiste se cuenta solo. Otra alusión mágica corresponde a la multiplicación de los panes, narrada en la Biblia y que nuestro autor sitúa en la narración como un acontecimiento propiamente cotidiano. Jorge Federico Händel se entregaba a deslumbrantes variaciones que atropellaban todas las normas del bajo continuo. «¡Dale, sajón del carajo!», gritaba Antonio. «Ahora vas a ver, fraile putañero», respondía el otro, entregado a su prodigiosa inventiva, en tanto que Antonio, sin dejar de mirar las manos de Domenico, que se le dispersaban en arpegios y floreos, descolgaba arcadas de lo alto, como sacándolas del aire con brío gitano, mordiendo las cuerdas, retozando en octavas y dobles notas, con el infernal virtuosismo que le conocían sus discípulas. Los últimos capítulos del libro describen la puesta en escena de la ópera Moctezuma y la gran desilusión de nuestros protagonistas americanos ante ella, pues la obra de Vivaldi trastoca groseramente los acontecimientos históricos en aras de salvaguardar la estética de la obra, hecho que nos convoca a reflexionar. ¿Cuál es el lugar del arte en la sociedad? ¿Qué relación existe entre la estética y la ética?
¿Tiene el arte alguna obligación frente a la historia? ¿Tú qué opinas? El último capítulo es el lugar donde lo maravilloso real irrumpe con tal fuerza que el mundo narrado por Carpentier se descompone y se desintegra, haciéndonos ir de aquí para allá en la historia de la música, además de que, como latinoamericanos, nos regala una gran lección. Pero mejor no diré más y te invito a disfrutar la lectura de Concierto Barroco de Alejo Carpentier. Filomeno se fue acercando lentamente a la imagen, como si temiese que la serpiente pudiese saltar fuera del marco, y, golpeando en una bandeja de bronco sonido, mirando a los presentes como si oficiara en una extraña ceremonia ritual, comenzó a cantar. Mamita, mamita, ven, 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 que me come la culebra, ven, ven, ven. Mírale los ojos que parecen candela, mírale los dientes que parecen filé. Mentira, mi negra, ven, 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 son juego en mi tierra, ven, ven, ven. Y haciendo ademán de matar la sierpe del cuadro, con un enorme cuchillo de trinchar, gritó: la culebra se murió. Calabazón, son, son, calabazón, son, son. El novelista tiene una ventaja sobre el arqueólogo. Puede vivificar lo petrificado, lo que queda del resto vital, devolverlo a la vida, resucitarlo en nuevas creaciones maravillosas y recuperar en ellas sus antiguas palabras y sentires. Alejo Carpentier. Hola, soy Beatriz Flores y los acompañaré en la parte literaria de la obra Concierto Barroco de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier fue un escritor cubano que nació en 1906 y falleció en 1980. Tuvo formación musical, puesto que su padre fue chelista y su abuela pianista. Además de esto, estudió teoría musical. En su vida resaltan muchísimas anécdotas, entre ellas el hecho de que en 1922 incursionó como periodista. En 1926 visitó México, donde conoció a Diego Rivera y a José Clemente Orozco. En 1927 fue prisionero durante 7 meses. Tuvo contacto con muchísimos personajes del mundo literario, entre los que destacan André Breton, Ernest Hemingway, García Lorca, Alberti, Nicolás Guillén y Pedro Salinas. Su obra literaria clama por la presencia de América, como un continente de múltiples contextos. Entre sus textos resaltan El reino de este mundo, escrito en 1949, Los pasos perdidos, en 1953, Concierto barroco, en 1974, y El recurso del método, también de 1974. Pero Filomeno, ahora junto al teclado, con una copa puesta sobre la caja de resonancia, ritmaba las danzas rascando un rayo de cocina con una llave. ¡Diablo de negro!, exclamaba el napolitano. Cuando quiero llevar un compás, él me impone el suyo. ¡Oh, ya acabaré tocando música de caníbales! Y dejando de teclear, Doménico se echó una última copa al gaznate. Y agarrando por la cintura a Marguerite del arpa doble, se perdió con ella en el laberinto de celdas del Ospedale de la Pietà. La obra literaria de Carpentier se enmarca dentro de lo que se conoce como literatura poscolonial, la cual se caracteriza por haber sido escrita por habitantes de naciones que lograron su independencia de las potencias europeas durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, esta corriente literaria empezó a gestarse en los años 60. Se trata de obras marcadas por la dominación cultural, en la que se muestra la realidad americana como sincretismo, pero también como una realidad única y maravillosa. Entre los principales fines de estos textos, resalta el promover la identidad nacional, así como dar a conocer la realidad americana, los diversos contextos que se viven en nuestro continente. Dicho de otra manera, es la puesta en práctica de la contraescritura del imperio. Alejo Carpentier resalta muchísimo dentro del ámbito literario, puesto que, entre otras cosas, él fue el autor que instauró en 1949, a partir de su obra El reino de otro mundo, el término lo real maravilloso. Cuando escuchamos este término, pensamos inmediatamente también en el realismo mágico. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre ambos movimientos.
El realismo mágico, por un lado, inserta dentro de la literatura hechos reales connotados por hechos fantásticos. Es decir, dentro del realismo mágico tenemos situaciones que son básicamente imposibles que sucedan en la vida cotidiana. Por otro lado, lo real maravilloso habla del hecho de aceptar que en la realidad el realismo mágico, por un lado, inserta dentro de la literatura hechos reales connotados por hechos fantásticos. Es decir, dentro del realismo mágico tenemos situaciones que son básicamente imposibles que sucedan en la vida cotidiana. Por otro lado, lo real maravilloso habla del hecho de aceptar que en la realidad existen cosas maravillosas, inexplicables, que casi siempre son ligadas a minorías indígenas americanas o a tribus africanas. Es decir, se trata de poner a la vista sucesos que parecen extraordinarios, pero que dentro de una realidad y un contexto específico sí es posible que sucedan. En resumen, la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso es que lo marcado en el realismo mágico es imposible, mientras que lo marcado dentro de lo real maravilloso sí puede suceder dentro de una cotidianidad. Es importante resaltar el hecho de que lo real maravilloso se encuentra definido en El reino de este mundo, de 1949, escrito por Alejo Carpentier, en donde el mismo Carpentier afirma que para que exista lo real maravilloso, tiene que existir primero la fe. Es decir, los que no creen en santos no pueden ser salvados por milagros de santos. Los que no se creen Quijotes no podrían entrar nunca al mundo de la caballería. De esta manera, insiste Carpentier en que para aceptar lo maravilloso es primordial creer que lo maravilloso existe. Carpentier refiere entonces que lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge una inesperada alteración de la realidad, algo que comúnmente conocemos como milagro, una revelación privilegiada de la realidad, de una ampliación de escalas de la realidad percibidas con más intensidad. Es decir, lo real maravilloso se puede definir incluso entonces como una realidad muchísimo más intensa. En la obra Concierto Barroco de Alejo Carpentier, resaltan los tres términos de los que hemos platicado hasta este momento: el realismo mágico, lo real maravilloso, pero sobre todo el hecho de que la obra pertenece a la literatura poscolonial. Esto queda reflejado en el momento en el que el autor le da importancia a la historia de América. Particularmente, es muy valioso el hecho que dentro de la obra, América y Europa no se encuentran peleadas entre sí, sino que más bien dialogan a partir de la música. Y es el arte mismo el que permite unir dos historias completamente diferentes, pero igual de valiosas para la historia misma. De pronto, ante una tumba cercana que desde hacía rato miraba, porque en ella se ostentaba un nombre de sonoridad inusitada en estas tierras: Igor Stravinsky, dijo deletreando. Es cierto, dijo el sajón, deletreando a su vez. Quiso descansar en este cementerio. Buen músico, dijo Antonio, pero muy anticuado a veces, en sus propósitos. Se inspiraba en los temas de siempre: Apolo, Orfeo, Perséfona. ¿Hasta cuándo? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Daniel Sánchez, guitarrista, compositor, y bueno, sean bienvenidos a una pequeña cápsula donde vamos a charlar del periodo barroco, un poco la música que tiene que ver con este periodo, y bueno, disculpen si hay ruidos ajenos a esta charla, es que es difícil, ¿no?, estar aquí en casa, y bueno, siempre va a haber perros y gatos, y no sé, todas estas cosas, ustedes me entienden. Vamos a hablar y aprender a contextualizar un poco las cosas. No es simplemente llegar y decir el barroco es esto, no, sino vamos a ver que la humanidad
siempre va a partir de una moda. Las modas. Como pasa en la vida, ¿no? De la temporada, otoño-invierno, también pasa en las grandes temporadas de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos, por ejemplo, al año 1400, este periodo medievo, antes del año 1000. Bien sencillo, la moda y el centro y el eje de todo el arte en aquel entonces, hablamos ahorita del sonido, es Dios. Entonces la moda en esos años es Dios, los cantos eran hacia Dios, la polifonía, que casi no había mucha, era hacia Dios, etcétera, etcétera, y bueno, todo era hacia Dios, ¿no? Dios pasa de moda un poco, sigue ahí, pero pasa de moda, ¿no? Y viene este resurgir de las ideas, viene el pienso, luego existo, que dice Descartes, ¿no? Descartes, y nos pone bien claro que hacia el año 1600, digo 1400, 1600, pues el centro de toda la ideología es ahora el hombre. Entonces este periodo se le va a llamar Renacimiento. Es la moda, el hombre es la moda, y bueno, por lo tanto, todo el arte se encarga de darnos una explicación de nosotros mismos. Sin embargo, las modas pasan, como las faldas pasan de moda, los zapatos pasan de moda, y la siguiente moda que le sigue a esto es una bien interesante, que propone un señor de nombre Nicolás Copérnico, que allá por el año 1543 dice que, con una teoría del heliocentrismo, ¿no? Que todos los astros, o nuestro sistema solar más bien, giran en torno al Sol. Y bueno, pues ¿eso qué tiene de importancia? Pues bien sencillo, que ahora el hombre pasa a suplir otras cosas, y a nosotros nos pasa a suplir la ciencia. En este caso, en el periodo barroco, lo que se da de moda son los reinados, muchas enfermedades, y la ciencia también. Gracias a esto, pues se da estos, como diríamos, alcances, ¿no? La ciencia, me estoy saliendo un poco. Justo ahí, hacia el año 1600, 1750, nosotros lo consideramos barroco porque es justo en este momento donde la evolución de la música llega a su punto más estable y jerárquico, donde hasta ahora se sigue usando. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias a la teoría del heliocentrismo, que todas estas cosas giran en un torno por una gravedad, lo pasan a aplicar compositores acá en el sonido. Entonces nace la tonalidad. Ojo, vamos a hablar un poco de los principios de estos años, hacia el año 1600. Si no me equivoco, es en el año 1607, déjenme checar aquí. Sí, aquí está, en el año 1607, Monteverdi estrena una obra, y voy a hablar de Claudio Monteverdi, porque todos tienen que escuchar a Monteverdi. Él es el eje y la piedra angular del periodo barroco, sencillamente porque ya pone tanto en una puesta en escena, con música debajo, él ya pone a cantar lo que sea, la ópera. Ojo, es la primera ópera. El Orfeo de Monteverdi es la primera ópera. Él pone a alguien, un elefante, lo que sea, en este caso, a Orfeo, y sobre él van a circular el resto de los demás personajes. Esto visualmente ya nos genera una cierta, un plano heliocéntrico, tanto visual como musicalmente hablando. ¿Dónde vamos a ver esto? Pues bien sencillo, de tarea tienen que checar el primer acto de la ópera de Monteverdi. Lo van a checar con Jordi Savall, y es fascinante porque en este primer acto está es Orfeo, se está casando con Eurídice, y bueno, está el guateque, ya sabemos, la carne asada y todos los vicios ahí, y todos están bailando alrededor de ellos. Esto ya es una representación de lo que les había dicho, y sobre todo hay que empezar a escuchar ya la música. Tiene un cierto color todavía modal. Ojo, lo modal, alguna vez les han explicado, o yo también les puedo explicar en algún momento, no es
no es que vaya evolucionando hacia la tonalidad, no, nada de eso. Son lenguajes distintos, punto. Pero uno de alguna manera te lleva a otro, ¿ok? En este caso, Claudio Monteverdi empieza a hacernos ver y hacer notar este paso de la modalidad hacia la tonalidad. Y nosotros sentimos hay ciertas sensibles, son músicos, sé que entienden que es una sensible, un séptimo grado, que está a medio tono de la nueva tonalidad. Eso es atracción, eso es resolución, eso ya viene a darnos una sensación de reposo o de estabilidad, que es lo que se viene buscando ya desde antes, pero se explota completamente en el barroco. Eso es, ay. Esa es la parte importante de este periodo. Entonces, bueno, o sea, vamos a hablar claramente de Johann Sebastian Bach, que a su muerte en 1750 pues se le da como el fin de este periodo, porque sencillamente nosotros le decimos el padre de la música, porque él viene a explotar esto del sistema tonal a todo lo que da. Considero que él es el encargado de eso porque presenta esta tesis impresionante de las variaciones Goldberg, del clave bien temperado, de, bueno, muchísimos conciertos, donde nosotros podemos ver claramente cómo todas las funciones tonales están alrededor de un eje, y que este eje siempre va a ser una ley de atracción al resto de los planetas, al resto de las notas. Esto nosotros lo vamos a denominar tonalidad. Y es cuando un mariachi dice, ¿en qué está? En sol mayor. Ah, sí, en sol mayor. Pararán, re con séptima, sol, sol, y ahí está. Esto es una cuestión muy interesante porque a nosotros como humanidad ya nos da una resolución, una estabilidad, lo vuelvo a repetir, y sobre todo una conciencia de que el sonido tiene una dirección completamente y de que las ideas fluyen mediante un centro gravitatorio. Eso es importante, pues, ¿no? El periodo barroco es simplemente esto. Ojo, también vienen más, se desarrolla muchísimo el motivo de un pedal, el motivo rítmico, las ideas, y bueno, no, hombre, el miedo hacia el vacío. El barroco es simplemente un miedo al vacío tremendo, por eso es que todo el tiempo está colmado de notas y de ornamentaciones y de un discurso que pareciera no acabar, y las formas son así largas, ¿no? Es fascinante, es parte de... Entonces, yo recomiendo mucho que, bueno, hay muchísimos compositores del periodo barroco, pero simplemente hay que escuchar a Bach. Y bueno, creo que hay una tríada que nace justo en el mismo año, en el año 1685. Es genial porque en ese año nace Johann Sebastian Bach, nace Domenico Scarlatti y nace Händel. Pues como masónico, ¿no? La Trinidad y no sé qué. Es fascinante. Sin embargo, bueno, cada uno, bajo su propia rama y criterio, logra cosas geniales, ¿no? Porque se está hablando de una experimentación con el sonido, con la textura, con las ideas, con la técnica, y en este caso Bach lo hace bajo sus términos de luteranismo, bajo sus términos de espiritualidad, con su simbolismo, ¿no? Esta propiedad de Bach, de poderte decir, aquí va ascendiendo y no sé qué, y las construcciones melódicas que logra, contrapuntísticas, son de alguna manera muy religiosas. Entonces, es una situación impresionante y se basa en eso. El siguiente, que es Scarlatti, bueno, él es el padre de la cuerda pulsada. Es genial porque es antecesor del piano, que viene a ser el clavicémbalo. Él viene a romper muchos paradigmas. Nosotros en nuestra actualidad diríamos, pues que el clavicémbalo no tiene, todo suena igual, no todo suena plano, no. Scarlatti viene a dominar esto, hace un tratado y nos dice cómo se toca ese tipo de música, que hasta ahora pues ya la gente no lo entendería, no es nuestra contemporaneidad, poder instaurarnos ahí y ver cómo podemos sacar ideas de un aparato antecesor al piano que tiene un teclado pero que suena completamente metálico, ¿no? Es una situación bastante difícil, bastante entretenida
y que bueno, yo creo que Scarlatti viene a romperlo y viene a darnos unas ideas clarísimas y rompe todos estos paradigmas de la técnica, del forte y del piano con este antecesor. La verdad, muy recomendable. Todo lo que quieran escuchar de él, pues tienen que escucharlo, ¿no? Y bueno, obviamente nos queda Händel, el gran Händel, el oso, ¿no? Un tipo enorme que, bueno, él sí hizo obra muy importante, tiene piezas importantísimas. Sin embargo, él viene a ser un poco, eh, romper un poco esta parte del reinado del mecenas y compone un poco hacia el pueblo. Ajá. Es genial, Händel es muy genial, pero tiene esta parte también muy importante de poder estar y convivir con el pueblo mediante sus sonidos. Es fascinante eso, ¿no? Que bueno, no hay modo de agradecimiento más grande hacia él que hacerlo y velar también por un pueblo, sus cantos, que bueno, son líneas contrapuntísticas, ideas geniales y sobre todo un sinfín de armonías, líneas, dibujos, contornos, contrapuntos. Al igual que todos estos compositores anteriores, él se destaca por ser como el compositor pop de su época, ¿no? Bueno, obviamente también tenemos que checar al famosísimo e inigualable Vivaldi, ¿no? Antonio Vivaldi, de cabello rojo. Que, bueno, al igual que Monteverdi, nos viene a dar una lección de cómo nosotros podemos realizar la imagen sonora y cómo es que se puede hacer caso y se pueden juxtaponer ideas. Por ejemplo, esto es poesía y esto es música y esto es escena y se puede equiparar y tratar de dar el mismo mensaje con la misma abstracción. Entonces, es fascinante. Él lo logra en una de sus piezas más famosas, que es las cuatro estaciones. Él escribe un poema. Sobre eso se basa y tú dices, no, pues sí, aquí suena la primavera. No, pues sí, aquí suena, no sé, aquí. Pero es fascinante. De alguna manera, creo que es necesario que todos ustedes, que todos nosotros, pues tengamos siempre presente estos compositores y todos los demás que vengan. El barroco se encarga de eso. Hay muchísima gente que lo estudia, que lo trabaja, que lo escucha, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como estudiantes debemos escucharlo para poder discernir siempre de un discurso y saber direccionar líneas. La música es eso, es un discurso con sonidos. ¿Cómo vamos a poder entender eso? Pues ir discerniendo la línea, seguir contornos, seguir contrapuntos y texturas, etcétera, etcétera. Nada mejor que el barroco para poder lograrlo y para poder entender nuestra contemporaneidad, porque hasta ahora se sigue usando. Es muy simple, hasta ahora hay un relativo menor, de una escala mayor, de no sé qué, es lo mismo. Ellos se encargaron de hacerlo, de hacer la patente de este tipo de alturas, de sonidos, y de ahí nosotros lo hemos tomado para nuestra contemporaneidad. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que podríamos decir del barroco, su característica, cómo pasó, qué fue, y después, si hay una oportunidad, me encantaría hablar de qué sigue. Sin embargo, bueno, vamos a dejar hasta aquí esta pequeña cápsula. Les mando un abrazo bien fuerte a todos. Quédense en casa, cuídense mucho, cuiden sus familiares y estamos aquí pendientes de todo. Les mando un abrazo bien grande y bueno, toda la suerte del mundo. Siento que te quedes, dijo a Filomeno, que algo escalofriado por la humedad esperaba en el andén. Me quedo un día más. Para mí, lo de esta noche es oportunidad única. Me lo imagino. ¿Cuándo volverás a tu país? No lo sé. Por lo pronto iré a París. ¿Las hembras? ¿La Torre Eiffel? No. Hembras hay en todas partes. Y la Torre Eiffel ha dejado desde hace tiempo de ser un portento. Asunto para pisapapel, si acaso. Entonces, en París me llamarán Monsieur Philoméné. Así, con PH y un hermoso acento grave en la E.
En La Habana solo sería el negrito Filameno. Ay, eso cambiará algún día. Se necesitaría una revolución. Yo desconfío de las revoluciones. Ay, porque tiene mucha plata allá en Coyoacán. Y los que tienen plata no aman las revoluciones. Para concluir, ten en cuenta que, en el arte literario, lo importante no es qué dice el libro, sino cómo lo dice, es decir, cómo el autor dispone los recursos y herramientas literarias para producir belleza. Así que estas ideas no resuelven el trabajo de asimilar nuestra obra. En resumen, por más que se exponga un libro, debes saber que lo verdaderamente importante es enfrentarse a él con tu lectura personal y desentrañar la magia de las palabras.